empezar. Les agradezco a todos el día de hoy por conectarse a la tercera sesión, al respecto de los criterios diagnósticos para eh, cualquier trastorno asociado a consumo de sustancias, anteriormente conocida como adicciones. La adicción, como lo hemos visto en pláticas anteriores, la palabra adicción es un término peyorativo. Al decir adicto, se deshumaniza a las personas que viven con un trastorno por consumo de sustancias. Y esto es algo muy importante que quiero volver a señalar. Muchas veces, y más por tradición o por mala costumbre, cuando pasamos a tribuna, acostumbramos decir, buenas tardes compañeros, Félix, alcohólico, adicto y farmacodependiente. Con esto estamos asumiendo que dejamos de tener una personalidad, dejamos de tener características íntimas que nos hacen especiales y nos convertimos en un adicto, lo que sea que eso signifique, porque tiene muchas connotaciones. Muchas veces, y en la gran mayoría, la palabra adicto se ha empleado para criminalizar a los usuarios de sustancias. Regularmente se utiliza la palabra adicto para relacionarlo con conductas violentas. Entonces, desde lo íntimo, desde cada uno de nuestros procesos, desde cada una de nuestras familias, tenemos que comprender que la palabra correcta, que la forma correcta es aquella persona que vive con un trastorno por consumo de sustancias. Les voy a poner un ejemplo. En tribuna. Buenas tardes, soy Félix, vivo con abuso de alcohol, tabaco y farmacodependencia. Entonces, esto es algo muy importante para empezar a observar qué es lo que sucede. Las adicciones anteriormente llamadas no son una enfermedad, no están categorizadas como una enfermedad, están categorizadas como un trastorno. Una enfermedad, por ejemplo, es la diabetes. La diabetes tiene una historia natural de la enfermedad. Va a ir progresando de manera crónica. Se puede buscar un control de los síntomas, un control del exceso de glucosa en la sangre, pero va a ir llevando un curso que se puede detener. Eso es una enfermedad. Una enfermedad tiene un inicio y tiene un desenlace, y eso puede generar pronósticos. Un trastorno, como es todos los trastornos relacionados al alcohol, al tabaco y a otras drogas de abuso, no tienen un curso, una historia, ya que si el sujeto puede detenerla, en algún momento llegar a la abstinencia, este trastorno no progresa en la comparación con la diabetes. Alguien puede llevar una dieta, excelente ejercicio, buenos hábitos de sueño, control médico, sus medicamentos, y al final la diabetes va a progresar, porque es un estado crónico. Las personas, en este ejemplo de la diabetes, dejan de producir la insulina y las células que producen la insulina van a ir muriendo. Tienen niveles de vida muchísimo más bajos. Los adictos, como anteriormente se le llama, actualmente personas que viven con un trastorno o con una dependencia,
Si dejan de consumir en ese momento, se detiene el padecimiento. Y entonces hemos podido ver en esta serie de charlas que la fase inicial que tenemos que empezar a tener claro es aquella relacionada con la intoxicación. Lo hemos visto en la plática pasada. Una intoxicación es el efecto que le produce una sustancia determinada a los sujetos. En el caso del alcohol, inicialmente disminuye la ansiedad, incrementa la necesidad de socializar, disminuye las fobias sociales, entonces las personas empiezan a platicar, a bailar, pero conforme va incrementando la cantidad de alcohol en la sangre, empieza del efecto estimulante, rico, de bailar, de platicar, empieza el efecto depresor, donde las personas ya se quedan dormidas, tienen dificultades de juicio. Una de las principales causas de muerte en adultos sin dependencia al alcohol, aquellas personas que solamente fueron a una fiesta, se les pasó las copas, es las riñas, porque el alcohol tiene la capacidad de disminuir el juicio, el riesgo. De esta misma forma, por ejemplo, la cocaína tiene un efecto estimulante donde las personas se sienten con un estado de bienestar, con un estado de superioridad, con un estado en el cual todos los sentidos se exacerban, disminuye la sensación de fatiga, incrementa la capacidad motora. Y eso es un estado de intoxicación. Asimismo, los cannabinoides. Los cannabinoides generan un estado que se conoce como estado disociativo, donde disminuye la ansiedad, se alteran las percepciones de todos los sentidos, siento, siento la piel y el tacto altamente fino, los alimentos, las situaciones organolépticas, lo que se conoce como el monchis, genera distinta percepción de los sabores, las cosas, el tiempo, en lugar de volverse cronológico, que el tiempo cronológico son 3 minutos, bajo el influjo de los cannabinoides, pues el tiempo, un minuto parece ser una eternidad. Entonces ese es un estado de intoxicación, el cual disminuye o se acaba bajo dos situaciones. La primera es cuando acaba el efecto de la sustancia en la sangre. Ahí es cuando acaba la intoxicación. Pero ojo, como pudimos ver en la primera plática, hay alteraciones en distintas áreas del cerebro que se precipitan por la intoxicación, que no muchas veces terminan cuando se acaba la cantidad de la sustancia en la sangre. Les voy a poner un ejemplo. En aquellas personas que abusan de cannabinoides durante la intoxicación, que comúnmente se le llama estar pacheco, se tranquilizan tanto que, vamos, no urge nada, no me dan ganas de estudiar, ahorita estoy bien, sintiendo la música y escuchando las imágenes, dejan de consumir y continúan con ese estado de pasividad que se llama anedonia. No están consumiendo, pero no tienen motivación de hacer nada. Nada les motiva. Tienen dificultades para la atención, la concentración y la memoria. Eso se llama síndrome amotivacional. Se inició durante la intoxicación, pero después de la intoxicación continúa. Eso, todo ese conglomerado de manifestaciones, son muy importantes tratarlas. En el caso del alcohol, por ejemplo, me metí una borrachera, ya me siento bien, pero la gastritis, el malestar, me voy a sentir ansioso 1 o 3 días. Dicen que después de los 30 años la cruda termina de
resolverse 3 o 4 días después porque hay fatiga, hay disminución para absorber los medicamentos, hay fallas en la presión arterial, rebotan, uno no puede dormir, el insomnio, y luego durante el día las personas están muy fatigadas. Esos efectos se generaron durante la intoxicación, pero pueden permanecer. Y la segunda fase de la que hablamos fue de la abstinencia. La abstinencia es cuando disminuye el efecto durante, después de una intoxicación, las cantidades de alcohol en la sangre se eliminan, las cantidades de cocaína se eliminan y viene algo que comúnmente le llamamos cruda. La cruda es regularmente un estado contrario al que produce la sustancia. En el caso del cristal, de las metanfetaminas, MDMA, tachas, se llega a un estado de bienestar donde estoy bien con todo mundo. En el caso de las tachas entantógenas, donde me siento en contacto con el universo, eh, todos son mis hermanos. Es un estado de tanta felicidad que durante la abstinencia sobreviene un estado depresivo muy grave. Hay falta de sentido, desesperanza, inadecuación, ganas de llorar, pensamientos muy obsesivos. El efecto durante la abstinencia es el contrario. En el caso del alcohol es ansiolítico al principio, disminuye la ansiedad y durante la abstinencia lo pagas con mucha ansiedad. Entonces, podemos observar que todas las sustancias de abuso tienen fases graves de abstinencia. Entre más grave es la abstinencia, puede haber posibilidades de que las personas en ese momento puedan tener un daño neurológico, un daño renal, un daño cardiovascular, incluso convulsionar. Las abstinencias, por ejemplo, a MDMA, tachas, se asocian a intentos de aniquilación, intentos de concluir con la vida. Entonces, todo esto es importante porque mientras se repite este ciclo, mientras más intoxicación tenga, más grave va a ser mi abstinencia. Más intoxicación, más grave va a ser mi abstinencia. Inicialmente me bebía 3, 4 cervezas, me agarré 2 litros de rancho escondido y al otro día la cruda va a ser. Mientras continuemos con esto, se va a desencadenar de lo que vamos a hablar hoy, que se llama la autoadministración compulsiva. Voy a hacer un disclaimer, mi declaración de conflictos de intereses, yo no mantengo ninguna relación laboral con ningún centros de rehabilitación, anexos, vamos, hospitales. Toda la información que está aquí tiene bases científicas, las cuales pueden ser confirmadas. Eh, no recibo dinero de los laboratorios y nadie me ha dado una línea editorial para hablar y decir lo que les quiero exponer. No así para los de otras plataformas, para los que están recibiendo la plática por Zoom. Les comento que al final va a haber tiempo de preguntas y respuestas. Les recomiendo estas pláticas, como les comenté, se suben al canal de YouTube. Si no quieren que aparezca su cara, solamente pueden hacer preguntas con la cámara cerrada o a través del chat. Me van a pasar las preguntas y las de otras plataformas de forma directa. Bueno, entonces tenemos claro que hay distintos tipos de drogas, las vamos a ver posteriormente, las estimulantes, las psicodélicas, las disociativas, las depresoras. En este caso, los opioides. Dentro de los opioides vamos más adelante a hablar de la epidemia que estamos teniendo de fentanilo, la cual está
la cual es muy grave, pero hay que tener claro el efecto inicial de las drogas. Unas son estimulantes, otras son depresoras, otros alteran la percepción y distintas funciones neurológicas. Este ejemplo me gusta mucho porque es muy ejemplifica de lo que vamos a hablar posteriormente. Nuestro cerebro funciona de una manera muy parecida a la batería de un celular. Un celular en su batería tiene una serie de celdas y moléculas, en este caso de litio, que cuando se conectan a una corriente eléctrica estimula esas moléculas y en la medida que chocan con las celdillas generan carga eléctrica, la cual se acumula en la batería. Esa es la forma en la que de una manera simple podemos darnos cuenta que hay un estímulo, existen, eh, existen estructuras dentro de esa batería que generan corrientes eléctricas y zonas que lo almacenan para transmitirlo al celular. Todos tenemos un celular distinto. En nuestro celular podemos ver que todos tenemos distintas funciones, todos tenemos distintas aplicaciones. Hay aplicaciones para trabajar, para pasar el rato. Cada celular es un mundo. Y entonces el todo, conocido como celular, funciona a partir de que tenga batería. Eso todos lo sabemos. Y que la batería esté en buen estado. El cerebro es un sistema cibernético bioeléctrico que funciona de una manera muy parecida a un teléfono celular. A partir de un estímulo, nuestro cerebro genera distintas corrientes eléctricas, las cuales se transmiten a partir de las neuronas y con esta transmisión podemos llegar a ciertas aplicaciones. La aplicación para dormir, la aplicación para poner atención, concentrarme, para aprender, para controlar mis impulsos. Hay estímulos naturales que nos ayudan a estimular. Hay una serie de hormonas que actúan en el cerebro, una serie de neurotransmisores que nos dicen, levántate, hay que ir a la escuela. Hay una serie de neurotransmisores inhibitorios que nos ayudan a dormir, que nos ayudan a ir abriendo ciertas aplicaciones, las aplicaciones de los recuerdos, las aplicaciones para mantenernos en la realidad, en la convivencia con otros. Vamos, este sistema bioeléctrico funciona a partir de hormonas, de productos de la inflamación. Por ejemplo, cuando tenemos gripa, baja nuestro estado de ánimo. Cuando hay cambios hormonales, tiroideos, genitales, tanto femeninos como masculinos, ováricos, perdón, testiculares, eso altera el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces hay una serie de impulsos. La construcción del cerebro es como una central telefónica con una cantidad impresionante de fibra óptica. Nuestro cerebro puede manejar audio, video, escritura, sensopercepción. Cuando hablo de sensopercepción, pongo un ejemplo. Muchas veces vamos manejando y de repente sentimos que alguien nos está viendo. Volteamos y efectivamente alguien nos está viendo. ¿Cómo sucede eso? Esas son funciones neurológicas. Esas percepciones son funciones neurológicas que ya están descritas. Ahora bien, nuestro cerebro maneja distintas señales, distintos estímulos. Ahora imaginemos, cuando ingresamos
a nuestro organismo sustancias psicoactivas, como el alcohol, como el tabaco, como otras drogas, empezamos a alterar los voltajes que van a estimular a nuestro cerebro. Es como si conectáramos, por ejemplo, los estimulantes, el cristal. Es como si conectaras tu celular a un cable de alta tensión o de mediana tensión. Está diseñado para manejar baja tensión, pero a ver, te invito a que conectes tu celular a mediana tensión. No, doctor, ¿cómo crees? Va a estallar y me costó. Y aquí traigo. Pues lo mismo le haces a tu cerebro cuando le metes cristal. Van a fallar, va a fallar la batería. Si el estímulo es muy alto, lo primero que va a hacer se va a descomponer, se va a quemar. Suponiendo que no suceda, las aplicaciones van a empezar a fallar. Vas a tener dificultades para atender, concentrarte, controlar tus impulsos, controlar la agresividad. Y esto va generando patrones adaptativos en el cerebro. Tu cerebro se empieza a acostumbrar a que un buen viernes te vas a meter 4 latas de For Loco. Después para bajarle pues, mota, al fin que es natural. Y luego va a echar unos cristalazos para terminar con LSD. Imagínense la cantidad de estímulo que recibe un sistema bioeléctrico en distintos momentos. Les invito a que le hagan lo mismo a su celular. Conéctalo a alta tensión, luego a una tensión que esté subiendo y bajando, que esté cambiando el voltaje. No, doctor, se va a descomponer. Nah, pues ¿cómo cree? Pues eso le hace a tu cerebro. Y conforme se activen las distintas áreas del cerebro, es como vamos generando las alteraciones relacionadas al consumo de sustancias. El área prefrontal, que es esta área que está aquí en el cerebro, acá arriba de los ojos, se encarga de regular el juicio. Es ahí donde se asocia gran parte de la mortalidad en jóvenes reportada en México. Es más fácil que un joven pierda la vida en un accidente automovilístico estando intoxicado que por complicaciones relacionadas al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Es más fácil que pierda la vida o pierda la función de algún órgano en una batalla, en una pelea, en una riña de bar, en una riña de picadero, en una riña callejera, estando intoxicado, que a consecuencia de los efectos del cristal. Esto se lo digo mucho, mucho a mis compañeras. Es más fácil que pierdas la vida por feminicidio al tener contacto o al estar consumiendo cristal, al estar consumiendo fentanilos, al estar consumiendo cocaína. Más fácil que mueras a manos de tu pareja que por las consecuencias que te va a traer el consumo de los estimulantes. ¿Por qué? Porque al actuar en el área frontal se pierde el juicio. No calculo los riesgos. Se me hace fácil. Se pierde la regulación. El automonitoreo es una función que tenemos los seres humanos donde pareciera que tenemos cámaras que nos dan la posibilidad de evaluarnos conforme al ambiente. Por ejemplo, en una junta, en una clase, tenemos esta cámara, el timing, para saber si es momento de hacer un chiste, por ejemplo. Cuando alguien está ebrio, cuando alguien está intoxicado por alcohol, esta cámara falla
Y entonces el tío se cree el alma de la fiesta y pues termina siendo el ridículo. Cuando falla el automonitoreo y las personas están intoxicadas, muchas veces creen que el de enfrente los está viendo y los está retando. Y empiezan los problemas. ¿Qué me ves? Y el otro cuate ni lo topaba, pero pues también está intoxicado. El automonitoreo empieza a fallar con la intoxicación. Y voy a repetir, el tabaco tiene que ver, el alcohol, ni se diga, y las otras drogas, vamos a ir hablando de ellas. La memoria de trabajo falla, la planeación. Por eso todo el mundo quiere manejar, porque entonces no planean, les falla el automonitoreo, no tienen conciencia de qué tan intoxicados están, y al tener falla el control de los impulsos, comienza el sujeto a estar en riesgo. El área supraorbitaria, que es una parte del lóbulo frontal que está arriba de los ojos, es la que nos ayuda a controlar los impulsos, pero también la autoadministración, por ejemplo. Eh, Hay algo que se llama glutamato, es una serie de sales que utilizan en los buffets de los chinos. Es una sal que se llama glutamato, se la echan regularmente a las pastas. Uno empieza a comer y el glutamato disminuye la saciedad, nos llenamos de pasta y ya al final del buffet ya no llegas a las carnes porque ya estás muy saciado. De la misma manera, las sustancias, el alcohol, el tabaco y otras drogas alteran la saciedad. Conforme más abuses del tabaco, no vas a poder fumarte solo una. Para eso están diseñados, para que te fumes una cajetilla, dos cajetillas, tres cajetillas. Vamos a ver las bases biológicas más adelante. Tienen más potencia compulsiva el cristal. Te empiezas a fumar uno y apenas se está acabando y ya tienes ganas de otro, y ya tienes ganas de otro, y ya tienes ganas de otro. Por ejemplo, en el caso del alcohol, me siento bien, estoy a gusto, bailando, platicando, y el cerebro está, cuando falla esta parte, te está diciendo, pues bebe bien, bebe más. Entre más bebas, mejor te vas a sentir. Cuando termina sucediendo todo lo contrario. Y es justamente porque se altera el área frontal, porque los impulsos que llegan empiezan a hacer variar esas áreas y se pierden las aplicaciones. Lo que les comentaba, tu cerebro empieza a perder la aplicación para tener juicio, para medir los riesgos, para saber si está haciendo el ridículo o si está siendo atractivo o está acosando a alguien, controlar el impulso, la agresividad. Cuando actúa sobre el sistema límbico, empiezan a fallar la regulación de los afectos. Y entonces tenemos a la persona que cuando está ebria se la pasa llorando y se siente muy deprimido. O aquellas personas cuando consumen estimulantes, cocaína, cristal, que se empiezan a sentir muy resentidas, muy agresivas. Todo mundo, todo mundo les hizo algo, todo mundo se las debe. Si tuvieron mucho en la infancia, porque tuvieron mucho. Si no tuvieron, pues porque no tuvieron. Pero empieza esa falla en la regulación de la memoria, de los recuerdos, que guía a la persona a una euforia o a una depresión que no pueden controlar porque recordemos que ya falló el freno. El freno del cuerpo es lo primero que se desconecta cuando abusamos de alcohol, de tabaco u otras drogas. Entonces, el sistema límbico, los afectos están a todo lo que dan, los celos se ponen terribles, la ira, no es quien me la hizo, sino quien me la paga, disminuye el miedo y pues empiezan las complicaciones que pueden poner a una persona en riesgo durante la intoxicación. Y la parte donde ya vamos a empezar a aterrizar. Al alterar las cuatro vías dopaminérgicas, entonces cualquier sustancia de las descritas, de las que vimos inicialmente,
refuerzan la conducta, hacen, cambian los sistemas eléctricos en busca de que el sujeto asocie el bienestar con el alcohol, que asocie la sed con una cerveza fría, que asocie la tristeza con utilizar cocaína. Y entonces empiezan estas asociaciones donde la sustancia empieza a generar cambios en el área más estratégica del cerebro, que son las vías dopaminérgicas, porque las vías dopaminérgicas nos ayudan a tomar agua cuando tenemos sed, nos ayudan a comer cuando tenemos hambre, a huir cuando tenemos miedo, a tener relaciones sexuales y disfrutarlas. Se encarga de el placer y el displacer en los seres humanos. Al alterar nuestras vías dopaminérgicas, se fallan tan gravemente estas aplicaciones que solamente placer es igual a fumar, a fumar, a fumar, a fumar. Placer es igual a drogarme, 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 drogarme. A fumar cannabinoides. Es que ya me siento mal, ya tengo ataques de pánico, estoy deprimido. Ah, pues voy a fumar. Estoy teniendo ideas obsesivas, me siento muy angustiado. Estoy fallando, no voy a cumplir. Ah, pues fúmale. Incluso a pesar ya de los efectos. Las vías dopaminérgicas alteran los centros de la excitación y la euforia y la sensopercepción, que es nuestro contacto con la realidad. Por eso muchas personas, usuarias de cristal, por ejemplo, de cocaína, ya están muy deterioradas nutricionalmente, pierden dientes, han tenido peleas, están en estados de desnutrición, de anemia, y no se ven, no se reconocen. No se dan cuenta, y es verdad, no se dan cuenta porque al alterar estas vías dopaminérgicas, la persona tiene la capacidad de ver lo que los demás vemos. Y ya no hablar de que cuando se altera esta área, pueden empezar alteraciones psicóticas. Las alteraciones psicóticas es ver lo que los demás no ven, escuchar lo que los demás no escuchan, tener ideas de persecución, que los drones los persiguen, que la federal, sentir que tienen gusanos abajo del cuerpo, porque ya se fue afectando el cerebro de las funciones superiores de arriba hacia adentro. Ya cuando las sustancias alteran la última fase, que es la última parte del cerebro, que es el tallo cerebral, pues ahí ya está la muerte. Ok, entonces para hablar de lo que es la autoadministración compulsiva, se han hecho experimentos con ratas. Se pone a un roedor en una caja de lámina donde el piso también es una malla eléctrica, y se le enseña, se le condiciona al ratón que cada vez que apriete una palanca va a recibir un alimento. Y entonces, a lo largo del tiempo, el ratón sabe que cada vez que tenga hambre, aprieta esa palanca, jala esa palanca y le sale la comida. Y mientras no le falte la comida, el ratón come justamente lo que necesita. En una segunda fase del experimento, con el mismo sistema, se le daba alguna droga de abuso a esta rata. La principal parte de estos experimentos se hicieron administrándoles cocaína. Entonces, la rata, ya acostumbrada a recibir un alimento, iba, apretaba la palanca y recibía una administración de cocaína. Pocos días pasaron para que la rata empezara a palanquear, empezara a palanquear, empezaba a palanquear, y se activaba
un momento todos estos centros y todas estas funciones de las que les hablé, donde la rata no dejó de palanquear hasta que perdió la vida. Se volvió a entrenar una rata y en esta ocasión, por un lado se le puso alimento y por otro lado se le puso la cocaína, que es este experimento. Inicialmente palanqueaba alimento y después cocaína, y conforme fueron pasando los días, solamente palanqueó el área donde salía la cocaína y se repitió esto, que es la dosis letal. La dosis letal le siguió palanqueando hasta que perdió la vida. Y allá en un tercer modelo, en esta rata, cada vez que palanqueaba el lugar donde salía cocaína, iba a recibir una descarga eléctrica. Y esta descarga eléctrica iba a ir incrementando conforme palanqueaba más veces. Lo que sucedió es que a pesar del castigo, la rata siguió palanqueando con lesiones ya importantes y volvió a morir. No por el castigo que recibió, murió por autoadministrarse cocaína hasta morir. Este ejemplo nos retrata la fuerza que tiene el sistema nervioso central para dirigir la conducta de los sujetos hasta el agotamiento. Y no hace falta preguntarnos o cuestionarnos que solamente eso pasa en animales. No es cierto, hemos perdido a muchos compañeros a causa del consumo compulsivo. Hace poco hablé con un compañero el cual agravó su trastorno por consumo al empezar a tener cantidades más grandes de dinero. Entre más dinero tenía, más consumía y más rápido puso en riesgo su vida. Mientras exista acceso a las sustancias, nos hemos dado cuenta por los que las personas o los sujetos que viven con un trastorno por consumo de sustancias pueden seguir consumiendo hasta la muerte. Y ahí es el peligro de drogas como el cristal, que es muy barato. Ahí tenemos el peligro de drogas como los fentanilos, que son muy baratos, y de drogas o citotóxicos de los cuales ya veníamos padeciendo, como el tolueno, como las monas. Son tan baratos que con una lata, 6 a 8 adolescentes pueden consumir toda una tarde, generando este cambio, esta alteración de nuestras funciones neurológicas que nos ponen en resguardo, que nos cuidan. Y una vez generadas estas adaptaciones, quedan inscritas en el cerebro. Por eso, de ahí viene que es un trastorno, que es una enfermedad, que no es una enfermedad. Mientras el sujeto no consuma ni tabaco, ni alcohol, ni otras drogas de abuso, no se va a activar este sistema. Este sistema incluso se puede activar a través de sonidos, de aromas. Por ejemplo, hay consumidores de crack que no toleran el sonido de una lata porque les activa el craving. El craving es esa sed, ese deseo profundo. Aquellas personas que no viven con un trastorno por consumo de sustancias, imagínense la vez que más han tenido sed,
llévenlo a la centésima potencia y apenas se van a estar acercando a la necesidad que tiene alguien que vive con una dependencia. Esa necesidad absoluta de consumir que se puede activar solo haciendo crujir una lata o con el olor de un Yakult. Ojo, muchas veces se activa con un billete, con el olor a los billetes. Los que viven con este trastorno saben a lo que me refiero. O peor aún, con música. Hay música que empieza a generar, ay, sed de la mala. El craving se genera cuando las alteraciones neurológicas han tomado el sistema, las vías dopaminérgicas y se controla el cerebro. ¿Quieres controlar a un ser humano? Controla sus vías dopaminérgicas. ¿Cómo lo puedes controlar? A través del sexo. ¿Quieres que compren tu producto? Utiliza el sexo, porque el sexo está impreso en las vías dopaminérgicas y va a generar ese deseo. Todos tenemos un deseo sexual. Somos seres humanos. De la misma manera, cuando las sustancias ya han generado cambios neurológicos, en el sistema límbico se controla el cerebro y entonces aparece el craving, que es el deseo. Este deseo condiciona la búsqueda y no va a haber absolutamente nada que me detenga para consumir. Cuando ya tengo una dependencia, nada va, no hay nada. Es que no ve que a sus hijos, no lo ve. Basta de moralismos, no lo ve. Porque las áreas que sirven para el automonitoreo ya se desconectaron. Es que no ve el daño que se está haciendo. No lo ve. Las áreas que sirven para eso ya se desconectaron. Es que no ve cómo está haciendo sufrir a sus padres. No ve, no ve, no ve. No lo ve. No termina de observarlo. Y es que todos son sus enemigos. Es que ahora resulta que yo tengo la culpa porque le di de mucho, le di de menos. Ya sabemos que al respecto de esas fallas, todos, todos a su alrededor tienen la responsabilidad. Es que está tratando de manipular. No, mi hermano, no es que esté tratando de manipular. Es que sí está funcionando en este momento su cerebro. Porque ya como conforme se profundiza, es como les comentaba, el cerebro es como un árbol de Navidad, se desconecta de arriba hacia abajo. Y ya cuando hay fallas en el tronco, adiós, se acabó. Que es el coma, la coma y la muerte. Y entonces aquí tenemos áreas de neuroadaptación y ahora áreas de neurodegeneración. Para los que están para los que están en Zoom, vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos un PET de un usuario que no ha consumido cocaína al respecto de una persona que consume cocaína. Podemos ver que estas áreas, que es a las que me refiero, estas áreas sirven para la atención, para la concentración y la memoria. En los usuarios de cocaína disminuyen. Las áreas se ven con menos alimentación sanguínea y hay una disminución en el área de el control de impulsos, en las áreas de regulación de la ansiedad. Podemos ver en los sujetos control que las áreas de regulación de la ansiedad. Ojo, aquí tenemos el sistema límbico. Los usuarios que utilizan sustancias terminan accediendo a recuerdos dolorosos. Tratan de huir de esos recuerdos traumáticos, de esos recuerdos dolorosos, y la sustancia los lleva a reelaborar los que estén presentes. Justamente porque empiezan a fallar las aplicaciones. Imagínense que aquí hay una serie de aplicaciones en el área temporal, en el área frontal, empiezan a fallar las aplicaciones
y sueltan toda la información. Aquí podemos darnos cuenta de la diferencia, igual a través de un PET, de las personas que sufren una dependencia a etanol, alcohol, las personas que utilizan cocaína y una persona con obesidad. Esta imagen lo que trata es de demostrar y de comparar las fallas que sufren las personas al respecto de la saciedad. Podemos ver una amplia actividad en las áreas que corresponden al sistema dopaminérgico. Al haber fallas y al hacer fallas en el área de la saciedad, los tres tipos, tanto las personas que abusan de cocaína como las personas que tienen alteraciones por el consumo de alcohol y las personas obesas, tienen fallas en el control de la saciedad. Alguien que utiliza cocaína puede, como les comentaba en el ejemplo, puede consumir, consumir, consumir y consumir hasta etapas graves. De la misma manera, las personas que consumen alcohol. Y esto también tiene relación con las personas que sufren, que viven con obesidad. Aquí podemos ver cómo es el cerebro normal a través de el PET. Nos podemos dar cuenta que cada una de las áreas tiene distintas funciones que se caracterizan por los colores. Esta es la parte donde está la nariz, aquí está la espalda. Así se debe de ver el cerebro de alguien normal. ¿Ok? Caray. ¿Me escuchan? Ya regresaste. Hola, hola. Bueno, repito esta parte. Este es un PET. Aquí podemos ver en este PET cómo el área azul implica que hay, con el uso de tabaco y con el uso de cigarro, que es un tabaquismo grave, disminuye la función metabólica de la parte frontal del cerebro, de las partes posteriores, y ya podemos ver áreas muertas. Esta área negra, aquí no hay captación de glucosa, aquí no hay llegada de sangre porque es una cicatriz, porque está muerto. Aquí podemos ver en este mismo ejemplo cómo va progresando el cerebro de una persona que utiliza cocaína. Aquí tenemos la función a 10 días, que si se fijan en 10 días, la actividad entre más amarillo y más rojo, estamos hablando de más actividad. Después de 10 días disminuye y a los 100 días se activan las áreas especializadas en la búsqueda eh, de las sustancias. A ver, creo que tenemos problemas con los de...
Ya, tenía que verificar a los de TikTok. Ok, entonces podemos aquí darnos cuenta, a los 10 días hay una pérdida de la mayor parte de las aplicaciones de tu teléfono. Solamente te sirven aquellas aplicaciones, aquí están los recuerdos. Solamente esas aplicaciones de los recuerdos traumáticos funcionan de todo lo malo que te pasó, de todo lo que tú has sufrido, de todo lo que tú has llorado. Y cuando se vuelve a prender el cerebro, aparecen las áreas de búsqueda. Voy a tener mucho cuidado con esta palabra, pero a los 100 días, si comparamos el cerebro de un depredador, estas áreas que existen son dirigidas a no me importa cómo, ni con qué, ni a pesar de quién, yo voy a conseguir la sustancia. Vivo para la sustancia, me puedo prostituir por la sustancia, eh, puedo hacer cualquier actividad ilegal por la sustancia y podemos ver la base biológica. La base biológica es a partir de las alteraciones. Ojo, muchas de estas ya son permanentes y no se curan, no se resuelve echándole ganas, no se resuelve exclusivamente con el programa de los 12 pasos. No se resuelve exclusivamente con psicoterapia, no se resuelve exclusivamente con psiquiatría. Se requiere la conjunción de las tres áreas para que esto, si es posible, porque no siempre es posible, se recupere. Y es ahí donde muchas veces existen problemas. Es que alguien que tiene de adicción 10 años y requiere un tratamiento farmacológico para oxigenar, para reconectar, para restablecer la neurotransmisión, termina diciendo, no, doctor, pues es que no quiero volverme adicto. No te voy a, no puedo resolver esto con sonrisas, días soleados y buenos deseos. Te generaste un daño neurológico que te está generando disfunción. Si dejamos un triciclo un año en una cochera y regresamos un año después, ¿ya se habrá transformado en una motocicleta? Pues obviamente no, va a seguir siendo un triciclo, el cual, aparte de todo, va a estar oxidado. Lo mismo sucede, podemos internar a alguien un año sin atender las lesiones neurológicas y al término de ese año va a seguir teniendo estas áreas activadas que lo van a llevar a recaída tras recaída tras recaída y la lesión no se detiene ahí, la lesión continúa, continúa, continúa. Y entonces sí, se convierte en enfermedad y ahí ya no hay nada que hacer. Cuando alguien que consume alcohol tiene cirrosis, tiene hipertensión esofágica, empieza a vomitar sangre, tiene diarreas muy intensas, eso sí ya es una enfermedad, se llama enfermedad alcohólico-nutricional. Y por mucho que te quieras rehabilitar, es la recta final, eso ya es una enfermedad. Personas que por lesiones se tornan epilépticas o muy violentas o que tienen episodios psicóticos donde ya no es posible atenderlo. Se lesionaron las áreas y pues ese hueso ya no tiene carnita y los medicamentos ya no pueden actuar porque ya no tienen dónde actuar. Entonces, tanto familiares como usuarios, al no entender que no se tomaron la leche del gatito, que utilizaron sustancias con mucha potencia, con mucho impacto neurológico, creen que con días soleados, buenas sonrisas y llenando guías de no sé qué, porque pues, los programas, el programa de los 12 pasos, en ninguno de los libros eh, vienen guías para responder, pero bueno, supongamos, llenando guías, esto no se va a resolver. Es como tener una fractura y creer que hablando de ella se va a resolver. No, necesitas un yeso. Es como tener diarrea
y creer que echándole ganas no te vas a zurrar. No, carnal, vas a terminar haciéndote encima. Necesitas antibióticos, medicamentos, rehidratación, necesitas todo un tratamiento. No, pero pues yo le voy a echar ganas, padrino. Ahora sí, pues puerta giratoria, los ve regresando cuando regresan. Aquí tenemos un paciente de 24 años con 2 años de dependencia a la cocaína. Podemos ver ya áreas en 2 años, podemos ver áreas prácticamente denudadas, áreas muertas por la cocaína. La cocaína tiene un grave efecto vascular, genera que los vasos sanguíneos se cierren y hay microinfartos. Estos microinfartos eh, alteran la función. Me dicen en TikTok que no se ve nada. Bueno, ya lo resolveremos en la próxima transmisión. Entonces, eh, al generar vasoconstricción, esto altera de tal manera el riego sanguíneo que las áreas neurológicas mueren. Y podemos ver este tipo de imágenes. Estamos hablando de 2 años. Estamos hablando de 2 años previo de la contaminación de cocaína por fentanilos. Ya hay estudios, ya lo veníamos viendo en los distintos centros de rehabilitación, que los antidopings están saliendo positivos a opiáceos. Cuando el usuario ciertamente te dice, es que yo nada más consumo cocaína, pero últimamente como que me estaba dando para abajo. O sea, como que la cocaína me estaba tranquilizando. Pues viene contaminada tu cocaína. La cocaína no te puede tranquilizar. Todo lo contrario, te va a generar euforia. Ojo, vean cómo termina el cerebro. Aquí tenemos un paciente de 28 años con 8 años de consumo de cristal y comparado con el de la cocaína, que ya es una imagen perforada, tenemos aquí ya una grave perforación, tenemos grave pérdida del tejido encefálico, áreas francamente infartadas, y al infartarse un área tenemos claramente pérdida de esas funciones cerebrales. Aquí ya el surtido rico, que desgraciadamente es lo que vemos ya en los centros de rehabilitación, es muy raro y ya están en peligro de extinción aquellas personas que llegan solamente por trastorno de consumo de alcohol. Regularmente son adultos mayores, ya llegan muy complicados, pero la realidad es que en este momento están llegando a atención por más de 3 sustancias. O sea, cuando te llegan por 3 sustancias, vamos, respiras profundo, pero ya te llegan con trastorno por consumo de etanol, cocaína, cristal, LSD, pero mi droga de impacto no es la marihuana. No, mi hermano. Una vez que te fastidiaste el cerebro, hasta la cafeína va a ser una droga de impacto para ti. Ve cómo funciona. Tu sistema nervioso central ya quedó sensitizado. Sensitización se llama. Al quedar el cerebro sen- sensible, muy sensible, entonces cualquier estímulo, ya hablamos, hasta la música, hasta un buen reggaetón, hasta las ganas de perrear al inframundo, te van a generar ganas de consumir. El olor te va a generar ganas de consumir cuando están internados y de repente les ponen la película del vuelo en la imagen donde este sujeto está consumiendo cocaína. Ahí los tienen a todos babeando. Porque la imagen genera el deseo, genera el craving. Entonces, si esos son estímulos externos, ¿qué crees que va a hacer? Cafeína, un Red Bull, un Monster,
¿Qué crees que va a generar en el cerebro? Muchos compañeros llegan diciendo, nunca he tenido problemas con el alcohol. Mi droga de impacto es el cristal. Y no entienden que el cerebro no distingue de estímulos aberrantes. Para el cerebro es lo mismo. Es lo mismo. La recaída empieza cuando utilizas cualquier sustancia de abuso. Porque el cerebro no sabe de drogas de impacto, sabe de voltaje, sabe de estímulos. Dice el programa, adicto una vez, adicto para siempre. No sé si ese es el programa o la tropicalización del programa. Le podríamos extender. Adicto una vez, adicto para todo. Todo aquello que genere un efecto a nivel del sistema nervioso central. Se batalla mucho en los centros de rehabilitación. Mis compañeros tienen pérdidas emocionales, pérdidas de familia, batallan cada día y después de 4 meses, 6 meses, 8 meses, salir a perder por un Red Bull, solo porque no entendemos cómo funcionan las cosas, es grave, porque aquí podemos ver el uso prolongado de cristal y entonces ya tenemos un cerebro que es vulnerable. Aquí tenemos al usuario en el momento inicial y aquí después de la rehabilitación. Por rehabilitación entendemos el conjunto de atención médica general. En cualquier centro de atención debe de haber un médico general las 24 horas del día. Lo primero es la vida. Punto número uno. Punto número dos. Debe de existir las especialidades, no necesariamente tiene que ser psiquiatría. Hay veces que requieren un neurólogo, hay veces que requieren gastroenterólogos. El médico general refiere a las distintas especialidades. Hay veces que requieren un cardiólogo, hay veces que ni siquiera requieren estar internados, tienen que irse al GEA porque ya traen infartos cerebrovasculares, cardiocerebrovasculares. ¿Qué más se necesita para elegir un centro? Médico general, contacto con otras subespecialidades, psicología, psicología para el usuario, especializada en adictología, psicología de grupo. Necesariamente el programa de los 12 pasos. Si tienen, si les sobran 300,000 pesos por mes para ingresar a un usuario a Monte Fénix, al Betty Form Center, se van a dar cuenta que lo único que cambian son las paredes. El programa es el mismo. Médico general, tu psiquiatra, las especialidades, tu cardiólogo, tu médico internista, psicología para ti, para la familia, grupos y talleres. Y aplicando este programa, que yo no lo inventé, se llama el modelo Minnesota. Ha habido otros modelos, modelos Las Flores, que incluyen lo mismo, un grupo de AA. Se ha visto que si no bien hay una recuperación absoluta, hay un equilibrio de las funciones neurológicas hasta cierto punto. Aquí podemos ver a un paciente de 40 años eh, con, con uso de heroína. Si vemos, el cerebro está muy dañado. Desgraciadamente nos vamos a enfrentar a esto. Los fentanilos son muchísimo más poderosos que la heroína. Nos viene un horizonte adictológico francamente desastroso. Y si seguimos partiendo de la ignorancia, si seguimos partiendo de los estigmas, de los adictos, es que él es adicto. ¿Y la familia qué? Es que no quiero que le dé medicamentos a mi paciente, doctor. Se vaya a volver adicto. Ay, señora, por el amor de Dios. Y los daños cerebrales, que pues lléveselo. Ándele, pues lléveselo. Aquí tenemos la heroína en comparación con los fentanilos.
es 1000 veces más poderoso los carfentanilos. Hay muchos tipos de fentanilo. Entonces, nos estamos aproximando a un punto donde las drogas se están haciendo cada vez más baratas, más potentes y más accesibles. Actualmente es más sencillo que te llegue a tu casa cannabinoides, cocaína, metanfetaminas, que una pizza. Tienen áreas de distribución y ya no hay que cargar con los grandes ladrillos, no, ya ni con las bolsitas. Los carfentanilos prácticamente los puedes disolver en cualquier eh, vapeador, en cualquier cartucho. La situación se está complicando y ya no podemos partir solamente de un paradigma, del paradigma de que el grupo lo resuelve todo. Sí, el grupo, más tu psicólogo, más la psicoterapia de pareja, de familia, más que las familias vayan a Al-Anon, a familias anónimas, tienen al usuario ahí 2 años y jamás se pararon por un grupo de Al-Anon que estén bajo la supervisión de un médico, que estén bajo la supervisión de especialistas. Solamente así se ha logrado. La rehabilitación uno solo no puede, alguien solo no puede. Quien les diga que es experto en adicciones les está mintiendo. No hay un solo experto en adicciones justamente por estos fenómenos. Va cambiando, va cambiando. Entonces requerimos el uso de varias disciplinas para llegar a un objetivo que es el beneficio del usuario. Ay, dale. Aquí podemos ver a los que dicen que la marihuana no hace daño. Aquí podemos ver un cerebro prácticamente congelado. Es la imagen de cerebro, una disminución de la perfusión, una disminución del riego sanguíneo, donde pues es una hierbita de Dios, no hace daño. Ahí está. El cerebro francamente congelado. Es que yo no tengo, mi droga de impacto no es la marihuana, yo nunca he tenido problemas con la marihuana, sí, pero la marihuana sí tiene problemas con tu cerebro. Ojo, es muy importante. Actualmente los cannabinoides ya no son naturales. Las variedades Koch son transgénicas. Los concentrados contienen más del 70% de los cannabinoides. Eso es lo que genera que el cerebro se congele y que se empiecen a expresar una serie de trastornos, trastornos de la ansiedad, trastornos depresivos, trastornos psicóticos. Anteriormente, cuando yo empecé con esto, en 1999, jamás había visto a un consumidor de marihuana agresivo. Actualmente es la regla. Llegan bien psicóticos, muy agresivos, porque lo que están consumiendo ya no es la hierbita de Caro Quintero. Están consumiendo drogas ultra potentes, súper concentradas, que apagan el funcionamiento del cerebro, lo congelan. Aquí lo podemos ver solamente con 10 años de consumo, un usuario que con 10 años de consumo tiene 28 años, empezó a sus tiernos 18 años y en este momento tiene esta imagen por PET. Ahora imagínense que la edad de consumo de los cannabinoides cada vez se está aproximando por debajo de los 15 años. Llegan a los 18, llegan a los 20 años con drogas ultrapotentes y no tan solo con marihuana, no tan solo con cannabinoides, con alcohol, con psilocibina, no, ahorita en fin. Aquí ya podemos ver, esta imagen solamente demuestra la captación posterior a la administración de THC, de cannabinoides, y podemos ver cómo existe esta falla, cómo las áreas de regulación van disminuyendo y el resto está en azul porque pues, está inactivo. Después de la suspensión del consumo, apagado. No me quiero levantar de la cama, no me quiero bañar, no, nada vale la pena, o sea, no sé qué estudiar,
No me interesa nada, no me emociona nada. Los cannabinoides actualmente son de grave impacto neurológico. Ok, para todas las plataformas, acabamos con esta plática. Vamos a dar 10 minutos para las preguntas, ya sea por las plataformas digitales o los que están en Zoom, pueden hacer sus preguntas. A micrófono abierto, con cámara, vaya, como ustedes elijan, pero esta plática se va a subir a redes sociales para que cuiden su privacidad y procuren no dar nombres de los usuarios. También vamos a abrir el micrófono para las personas que están en centros de rehabilitación. Si quieren hacer preguntas, vamos a abrirla a quien quiera participar. No, no hay preguntas en el chat. Si gustan ir levantando la mano, por favor. ¿Preguntas? Un usuario de Zoom levantó la mano. ¿Me escuchas, moderador? No, no hay Este, preguntas. Es la de hace rato que no se escuchaba y acaba. Usuario levantó la mano. Claro. Dice usuario de Zoom, permitir. El ¿Puede usuario abrir su micrófono, de por favor? Zoom que alzó la mano y ya puede hablar. Buenos días. Le escuchamos. Muchas gracias, doctor. Es sin duda alguna la visión Hola, hola. fisiológica. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, Bueno, si no hay preguntas, Sí, se escucha. ¿sí me escuchan? Gracias. ¿Puedo continuar? Sí, un adelante, por favor. usuario de Zoom. Muchas gracias. Bueno, doctor, sin duda alguna el panorama terapéutico, fisiológico, anatómico de este mundo de las adicciones. Yo como mamá de una chica de apenas 18 años con aproximadamente 1 año y medio de consumo, pues me pone en el panorama de la realidad, Ok. Bueno, creo que no hay porque preguntas o hubo alguna dificultad. no, Vamos a dar no por me oyen, no me oyeron. finalizada. ¿Eh? Pero no escucho. A ver, permítame, hay un problema técnico. Sí continúo, sí me escuchan. Ya te escucho, perdóname. Ah, ok, Perdóname, acaban voy de a. avisar que tenía una falla técnica. Venga, te Ok. escucho. Gracias, doctor. Tengo una chica, una hija mía enferma, aproximadamente 1 año y medio en las adicciones, y lo que comento de raíz es que esta realidad fisiológica, neurológica, psiquiátrica de todo esto, pues yo tengo más o menos 1 año de estar en Al-Anon, y entonces todo lo llevamos a la espiritualidad, pero cuando me enfrento con panoramas como estos, la pregunta es, en el ramo, ¿hay una esperanza? Es decir, ¿está gente trabajando en algo como para que en esta misma medida, en este ¿Algún maño terreno del de, gobierno? bueno, Sí, le escucho, yo le escucho. ok, entonces tenemos la parte de la espiritualidad, de los 12 pasos, doble A, Al-Anon en mi caso, que yo también tengo ya 1 año en Al-Anon. Pero la pregunta es, en la realidad física, neurológica, psiquiátrica, ¿hay alguna esperanza? Es decir, ¿hay avances en la medicina? ¿Alguien se está preocupando por este panorama tan catastrófico? Gracias, doctor. Sería mi pregunta.
Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la ciencia, es una urgencia mundial. Lo que se ha visto es que en la medida que las intervenciones puedan concentrarse, sí se tiene una esperanza, sí se tienen índices de rehabilitación óptimos. Es muy importante detectar a tiempo. La detección a tiempo y la intervención oportuna son fundamentales para el éxito. Entiendo como padre, como médico, que puede llegar a ser muy frustrante y muy desgastante, pero no perdamos de vista que es a la primera, que alguien que está luchando o alguien que vive con una adicción, a la primera que consuma, a la primera necesita regresar a atención. Estos sistemas han dado un excelente resultado. Cuando se conjunta el tratamiento de la familia, existen nuevos medicamentos, existen cada vez intervenciones dirigidas a cada uno de los usuarios, ya hay distintos tipos de psicoterapias, los grupos ortodoxos, los grupos tradicionales siguen siendo una opción. Hay estudios que han comparado las haciendas de cuarto y quinto paso, los grupos de estudio versus los grupos tradicionales, y el método tradicional tiene muchísimo más efectividad al respecto de otro tipo de intervenciones. Entonces, una sola intervención no genera índices altos. La conjunción de las intervenciones y el acompañamiento de los familiares es muy importante porque hay algo que se llama control. O sea, se necesita tener control. Una forma por ejemplo, en los centros de rehabilitación hay un control. Desde que se levantan hay una serie de actividades, tienen una serie de responsabilidades, desayuno, comida y cena, tienen buenas rutinas. Sin embargo, cuando salen de estos centros, no se continúa con el control. Se pierde el control, no hay mecanismos, no hay acompañamientos, no hay una pertenencia a un grupo, y entonces se falla. Y al no existir consecuencia, se reactiva, se reactiva, se reactiva. Hay que recondicionar el sistema nervioso central. Entonces, para ser muy claro en la respuesta, sí, pero cada vez hay que sistematizarnos al respecto de si alguien se está preocupando. No existen políticas actualmente de atención. Hay mucho al respecto de ello. Probablemente lo podemos hablar en otra plática. Espero haber sido claro. Voy a contestar una pregunta de TikTok. En, ¿Sí? perdón, en Zoom y TikTok es muy parecida. El uso de CBD en gotas, que puede ser la consecuencia, es muy parecida a la que tienes en TikTok, y preguntan también qué significa THC. Creo que las puedes Ok. complementar. THC significa tetrahidrocannabinol. ¿Ok? Y el CBD es una molécula muy parecida al tetrahidrocannabinol. Actualmente, como una forma de mercadeo, se ha procurado hacer creer que el CBD, que es esta parte de la molécula, a ver, me voy más para atrás. Los cannabinoides son varios. El que se conoce es el tetrahidrocannabinol, el CBD por sus siglas, pero esta molécula es muy parecida a un racimo de uvas, sin uvas.
Toda esta construcción es altamente compleja y se ha podido ver que si de esta molécula tan compleja se le quita una parte, pierde la acción biológica. Para responder la pregunta, el THC es lo que genera un impacto neurológico. El CBD es la parte de los cannabinoides que disminuye la ansiedad, ayuda a dormir, genera el bienestar, pero son indisociables. No existe CBD sin THC. No hay forma, no existe. Si existiera, la industria farmacéutica ya lo estaría vendiendo porque es una molécula con gran potencial. Mejora el apetito, genera un estado de bienestar, disminuye la ansiedad. El problema es que no se puede separar de la parte que genera adicción. Entonces, el tomar CBD regularmente empeora las condiciones para las cuales se recomienda. Es un excelente ansiolítico. Pues sí, vas a terminar abusando de él. Es un excelente ansiolítico para el sueñño. Termina empeorando las causas por las cuales se utilizaron. Espero haber respondido la pregunta. Hay otra mano alzada. Creo que nos acompaña Daniela Osorno y quiere participar. Adelante, Adelante, Daniela. ¿eh? Bueno, Ah, no se escucha. Te leo otra pregunta mientras. Ajá. ¿Existen centros de rehabilitación que implementan el uso de ayahuasca, etcétera, como medicina ancestral? Esto es un método científico comprobable para el tratamiento de adicciones. No, de ninguna manera. La ayahuasca es una liana que dentro de sus componentes tiene DMT, dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina está dentro de las drogas de abuso y se considera alucinatoria. No existe evidencia científica reportada en revistas internacionales con validez que soporte la atención de... imagínense que la ayahuasca es como apagar una fogata con gasolina. La ayahuasca produce un episodio psicótico, genera alucinaciones que son cosas que los demás no ven, delirios de que la Pachamama me está hablando, de que la luna me está bañando con su sol, y ideas que pueden llegar a ser fijas. Soy aquel elegido por los astros para venir a salvar al mundo. Definitivamente, como método recreativo, es muy peligroso porque genera psicosis. Cualquiera que ha estado en contacto con alguien psicótico, y era lo que les hablaba hace rato, la psicosis se genera tocando la parte más íntima y más estratégica del cerebro, que es el sistema dopaminérgico. ¿Para qué alguien quisiera tocarse el sistema dopaminérgico si va a quedar sensitizado? Entonces, no, definitivamente no. Es como, se lo repito, es como tratar de apagar un incendio con gasolina. O sea, para nada un episodio psicótico, una alteración neurológica va a apagar un trastorno que implica alteraciones a la cual el uso de ayahuasca se va a terminar sumando. Entonces, no. Y aparte, no existen reportes internacionales. Segundo, la preparación es una infusión. Una infusión, en una infusión, en un tecito, no se puede
determinar qué cantidad de manzanilla va a tener ese tecito. Pues es el calculómetro, que quede concentrado. Ah, pues le voy a echar 2 bolsitas. De la misma manera con la ayahuasca, qué cantidad de dimetiltriptamina va a tener la, eh, la infusión que te vas a tomar. No, pues es que ahí el maestro, el Masha y todo esto, tiene preparación ancestral. Es calculando. Igual que le hacen con el cristal. O sea, no es algo que tenga eh, sustento científico. Y en respecto a la medicina ancestral, también esa es una falla. Se utiliza en algunas culturas para rituales místicos religiosos. Jamás no hay evidencia histórica de que lo usaran para tratar adicciones. No, si quieres alucinar un rato, la gente puede creer en lo que quiera creer, pero si quieres alucinar un rato y conectarte con la Pachamama y las galaxias, es un muy buen método, pero no es un método curativo. Van a terminar empeorando las cosas. La última pregunta. Mm, ¿En qué etapa del tratamiento podemos saber qué nivel de afectación neurológico tiene nuestro familiar? Desde el principio. Desde el principio, cuando se hace primero es la valoración médico general. El médico general en cualquier centro de tratamiento tiene que determinar cuáles son las prioridades. En un centro de tratamiento no mandamos los especialistas, manda el médico general. Muchos de ellos ya tienen especialización en manejo de adicciones. O sea, el médico general hace una valoración, ¿ok? Suponiendo que la primera interconsulta que solicita es con un psiquiatra, entonces a partir de ello se hacen estudios. O sea, regularmente se les hace un electroencefalograma o se les puede mandar a hacer una tomografía, un electrocardiograma. O sea, pero vamos, en todos los internamientos se tiene que hacer una valoración y a partir de esas valoraciones, tanto clínica, que es entrevistando al paciente, como a través de imágenes o a través de cualquier otro método, se tiene que determinar el estado neurológico. Ya no le vamos a dar la mano alzada, ya no quiso hablar. Daniel, ¿estás ahí? No, creo que no. Bueno, les agradezco mucho su atención. Vamos a continuar con estas charlas en un mes. Les pido que pudiesen enviarme todas las preguntas que tengan, todo aquello de lo que quisieran hablar. Aquí están mis correos. Mi correo es psiquiatra, felixaranday.com. Les agradezco su atención. Hasta luego.